Menú, herramientas y elementos de eFlow. Menú eFlow. eFlow cuenta en su versión actual con 16 opciones de menú, las cuales realizan tareas específicas de parametrización y configuración, así como de gestión de tareas y otras actividades que ofrecen valor a los procesos automatizados. Los accesos a los menús son asignados en los perfiles que se definen en el sistema. Menú panel. Sirve para habilitar el perfil y la jerarquía de un usuario ya autenticado, para que el usuario pueda seleccionar un nuevo perfil o jerarquía dentro del sistema eFlow, si lo tuviera. Al hacer clic en el botón panel del menú, es como si el usuario estuviera accediendo al sistema nuevamente. Menú bandejas. Habilita las siguientes pestañas. Bandeja de entrada, donde se visualizan todas las tareas asignadas al usuario, que debe atender según los tiempos que le indica la herramienta. Bandeja de salida, donde se visualizan todas las tareas que el usuario ha iniciado, ya que puede ver su avance mientras estas tareas no estén cerradas. Búsqueda de tareas, donde se pueden buscar tareas por descripción, número de tareas y fecha de inicio, y en específico de las hojas de ruta, por cita y por nombre del remitente. Menú consulta. Sirve para realizar búsquedas de tareas y así poder consultar su información. Cuenta con los siguientes criterios comunes. Proceso, donde le aparecerá el listado de los procesos que puede consultar. Estado, donde se pueden seleccionar para filtrar la información entre abierta, anulada, concluida, derivada, registrada y abierta, derivada. Iniciador, listado de usuarios para seleccionar al usuario que inició la tarea. Responsable actual, listado de usuarios para seleccionar al usuario que tenga la tarea en su bandeja de entrada en este momento. Etapa, donde se puede seleccionar la etapa del proceso. Hito, este listado cambia de acuerdo con el proceso seleccionado. En búsqueda avanzada se tienen diferentes criterios para poder filtrar la información separado en 3 apartados. Búsqueda por criterio de actividad y documento. Búsqueda por criterio de hoja de ruta. Búsqueda por criterio de formulario. Una vez encontrada la tarea por cualquier criterio que se haya ejecutado en el sistema, se listarán las opciones que cumplan los criterios de búsqueda para poder abrirlos, presionando en la lupita de la parte izquierda de cada tarea, y con esta acción podremos ver todas herramientas con las que cuenta la tarea. Menú mensajes. Sirve para crear nuevos mensajes dentro del sistema eFlow, presionando en nuevo mensaje. Le aparecerá un listado de usuario destino, que está asociado a la jerarquía del usuario que enviará el mensaje, su superior inmediato, usuarios de su mismo nivel, y sus dependientes. Debe escribir un título del mensaje y luego el mensaje en sí, y presionar enviar. El usuario que recepcionó el mensaje podrá ver la notificación del mensaje en la pantalla principal, y para atenderlo, deberá ingresar al menú mensajes. Una vez en el menú mensajes debe presionar el botón ver asociado al mensaje que desea visualizar, por lo que se abrirá una ventana ofreciéndole 3 opciones a realizar. Enviar, donde debe escribir una respuesta al mensaje y devolver al remitente del mensaje. Cancelar, que simplemente sirve para que no se haga nada. Cerrar, que sirve para cerrar el mensaje y que desaparezca de las bandejas de mensaje del remitente como del destinatario. Menú usuarios. Sirve para poder gestionar a los usuarios del sistema. Se debe tener como requisito la jerarquía creada a la que pertenecerá el usuario, así como el perfil que le será asignado para los accesos al sistema y procesos que podrá iniciar. Cuenta también con asignaciones que se les brinda específicamente a los usuarios para interactuar con algunas funcionalidades específicas del sistema. Menú procesos. Sirve para diseñar el proceso a ser automatizado. Cuenta con 2 pestañas. Archivo, donde se crean los procesos o se abren los procesos existentes. Herramientas, donde se encuentran las 21 herramientas que hacen posible la automatización de sus procesos. Menú agenda. Sirve para poder visualizar las tareas agendadas en los diferentes procesos que utilicen la herramienta agendar tarea, como también poder agendar nuevas actividades. La diferencia de la herramienta agendar tarea es que ya se define en el proceso su tipo, llamada telefónica, reunión, tarea o tarea de envío de información, y no se define un tiempo de duración. Mientras que la agenda del menú, aparte de mostrar las tareas de los procesos, da la opción de agendar una nueva tarea pudiendo seleccionar el tipo de agenda, así como el tiempo de duración de la tarea agendada. Menú ayuda. Sirve para mostrar un manual básico de ayuda respecto a su funcionalidad. Contiene una pequeña introducción, objetivos y otros conceptos que son necesarios conocer para poder utilizar el sistema eFlow. Muestra también gráficos que contiene el sistema y así poder hacer más entendible su funcionalidad. Menú infogerencial. Sirve para mostrar los siguientes tipos de reporte. Tareas clasificadas por responsable actual. Nos muestra un listado de usuarios con cantidades total de tickets, tickets registrados, tickets abiertos y tickets derivados. Tareas clasificadas por tipos de proceso.
nos muestra un listado de procesos con cantidades total de tickets, tickets registrados, tickets abiertos y tickets derivados. Tareas clasificadas por etapa actual. Se debe seleccionar también el proceso, y lo que hace en la búsqueda es mostrar la cantidad de tareas que se encuentran en una etapa del proceso específico. Tareas realizadas por etapa y por fecha. Se debe seleccionar también el proceso y el rango de fechas en el que se inició el proceso, y lo que hace en la búsqueda es mostrar la cantidad de tareas que se encuentran en una etapa del proceso específico. Menú Gestión. Sirve para reasignar las tareas o cerrar las tareas de forma individual o masivas. Se basa su funcionamiento en las jerarquías de la cual depende el usuario. Debe seleccionar al usuario dependiente que desea editar y presionar Buscar para que le liste todas las tareas que el usuario tiene en su bandeja por atender. Debe seleccionar las tareas que requiere reasignar o cerrar, presionando Reasignar las tareas o cerrar las tareas, según corresponda el caso. Menú Perfiles. Sirve para crear perfiles en el sistema, el cual cuenta con las siguientes opciones. Sistema. Seleccionar los roles asignados para el flow, las relaciones de derivación fijadas con roles y los procesos asignados al perfil seleccionado. Asignaciones. Seleccionar las pantallas asignadas al perfil para que tenga acceso a estas, y los botones que se encuentran en las pantallas asignadas a este perfil. Menú Roles. Sirve para crear roles que hacen referencia en los procesos. Se debe seleccionar las siguientes opciones. Usuarios con este rol. Deben estar todos los usuarios que utilizarán este rol. Procesos asignados. Se puede asignar procesos a los roles, pero se recomienda que se mantenga en la asignación de los perfiles. Pantallas asignadas. Se puede asignar pantallas a los roles, pero se recomienda que se mantenga en la asignación de los perfiles. Botones asignados. Se puede asignar botones a los roles, pero se recomienda que se mantenga en la asignación de los perfiles. Personas para copia asignadas. Deben seleccionar a los usuarios que de forma automática recibirán las copias de las tareas cuando utilicen la herramienta Derivar con copia. Menú Organigrama. Sirve para crear el organigrama de la empresa. En base a jerarquía se deben crear las jerarquías inferiores. Se sugiere que cada una de las jerarquías sean como las áreas de su empresa, empezando siempre por la jerarquía raíz que sería la empresa, y dentro de esta debería estar la jerarquía gerencia general. Dentro de esta deberían estar todas las áreas de la empresa con sus subáreas correspondientes. Cuando los usuarios son creados, le solicita la jerarquía y al guardar al usuario, en esta opción de menú nos muestra qué usuarios están en qué jerarquía. Menú Formularios. Sirve para crear formularios, se debe indicar el nombre del formulario y escribir una abreviación de este. Tiene los siguientes tipos de campo. Checkbox. Se debe escribir un nombre del campo, este sirve para marcar o desmarcar la opción descrita, se sugiere que sea opcional. Combo. Se debe crear en el menú Parámetros los combos para que puedan ser usados en este apartado, ya que se debe seleccionar el nombre del combo que utilizará este campo. Documento. Se examina en su equipo para adicionar un documento en los formatos generalmente utilizados. Fecha. Campo que muestra un calendario para poder seleccionar o escribir la fecha requerida. Institución. Se debe crear en el menú Parámetros las instituciones para que puedan ser usados en este apartado, ya que se debe seleccionar el nombre de la institución que utilizará este campo. Texto. Se debe adicionar un texto de longitud corta. Texto multilínea. Se adiciona gran cantidad de texto, mayormente se utiliza para escribir observaciones, comentarios u otros que requiera introducir bastante texto. Valor numérico grande. Tiene un largo de 9 dígitos. Valor numérico pequeño. Tiene un largo de 4 dígitos. Cualquiera de los campos que se adicionen pueden ser definidos como obligatorios u opcionales. Menú Alarmas. Sirve para definir el envío de correos de las tareas retrasadas, definiendo la periodicidad, que puede ser diaria, mensual o semanal. Seleccionando al destinatario de la alarma, que puede ser el responsable, supervisor o supervisor y responsable. Para que las alarmas funcionen se debe tener configurada la cuenta de correo electrónico de la empresa, para contar con una cuenta saliente de correos, que son los que envían la notificación de las alarmas de las tareas retrasadas que se tiene en el flow. Herramientas de flow. flow cuenta en su versión actual, con 21 herramientas disponibles para poder utilizarlos en la automatización de sus procesos. Se debe ingresar a la opción Procesos del menú, para poder crear un nuevo proceso o rediseñar algún proceso ya automatizado. Inicio del flujo. Herramienta que se utiliza para iniciar un proceso. flow solo acepta una única unidad de esta herramienta en el proceso. Por mejores prácticas en el diseño de flow, se verifica que cuando se adiciona un elemento de inicio, este no debería eliminarse nunca o tratar de reemplazarse por otro elemento inicio. Sin requisitos para su utilización. Fin del flujo. Herramienta que se utiliza para finalizar un proceso.
El eFlow solo acepta una única unidad en el proceso. Por mejores prácticas en el diseño de eFlow, se verifica que cuando se adiciona un elemento de fin, este no debería eliminarse nunca o tratar de reemplazarse por otro elemento fin. Sin requisitos para su utilización. ITO. Herramienta que se utiliza en cualquier etapa del diseño del proceso, el cual nos indica qué es lo que sucedió hasta ese momento en el proceso. Está asociado a las etapas del proceso que se muestran ya en la automatización del proceso. Se recomienda utilizarlo después de cada acción que realiza el proceso, por ejemplo después de registrar un formulario. Sin requisitos para su utilización. Bloque de decisión. Herramienta que se utiliza para derivar por una opción de dos caminos que tiene esta herramienta. Esta herramienta obliga que el usuario seleccione una de las dos opciones diseñadas. Se recomienda adicionar un hito para cada lado de las opciones para poder tener registrado en el proceso qué opción se ha seleccionado. Sin requisitos para su utilización. Balancear a rol. Herramienta que realiza un balanceo al usuario que tenga menor cantidad de tareas en su bandeja de entrada. Se pueden tener a más de un usuario con el mismo rol, por lo cual esta herramienta le asigna la tarea al que cuente con menos tareas pendientes. Se le debe asignar días y horas que tiene el usuario para atender esta tarea. El texto guía debe empezar con un verbo presente. Debe contar con al menos un rol creado en roles del menú roles como requisito para su utilización. Devolver al iniciador. Herramienta que devuelve la tarea al iniciador del proceso. Se le debe asignar días y horas que tiene el usuario para atender esta tarea. El texto guía debe empezar con un verbo presente. Sin requisitos para su utilización. Crear variable. Herramienta que se utiliza para dar funcionamiento a elegir persona, derivar persona, elegir rol y derivar rol. Solo se debe poner un nombre de variable que haga referencia a la persona o rol según corresponda a la cual se le asignará la tarea. Sin requisitos para su utilización. Elegir persona. Herramienta que requiere antes de usarse, contar con crear variable ya diseñado en el proceso. Se le debe asignar días y horas que tiene el usuario para atender esta tarea. El texto guía debe empezar con un verbo presente. Ya en la ejecución saldrá un listado de usuarios que estén en el mismo nivel de jerarquía del organigrama, sus dependientes y su superior inmediato. Si se requiriera introducir otro usuario que no se encuentre en su entorno jerárquico, se lo puede adicionar manualmente en el eFlow. Debe contar con una variable creada como requisito para su utilización. Derivar persona. Herramienta que requiere antes de usarse contar con los elementos crear variable y elegir persona ya diseñado en el proceso. Se le debe asignar días y horas que tiene el usuario para atender esta tarea. El texto guía debe empezar con un verbo presente. eFlow deriva de forma automática a la misma persona que fue seleccionada en su momento para que realice alguna tarea. Debe contar con una variable creada y el elegir persona como requisito para su utilización. Elegir rol. Herramienta que requiere antes de usarse contar con crear variable ya diseñado en el proceso. Se le debe asignar días y horas que tiene el usuario para atender esta tarea. El texto guía debe empezar con un verbo presente. En asignaciones de usuario se debe relacionar los roles que se requieren aparezcan en la lista desplegable, esto en el menú Usuarios. La funcionalidad con la que cuenta es la misma de balancear rol al momento de elegir un rol. Debe contar con una variable y relaciones fijadas con roles en asignaciones de usuarios como requisito para su utilización. Derivar rol. Herramienta que requiere antes de usarse contar con los elementos crear variable y elegir rol ya diseñado en el proceso. Se le debe asignar días y horas que tiene el usuario para atender esta tarea. El texto guía debe empezar con un verbo presente. eFlow deriva de forma automática al mismo rol que fue seleccionado en su momento para que realice alguna tarea. Debe contar con una variable y relaciones fijadas con roles en asignaciones de usuarios, así como elegir rol como requisito para su utilización. Elegir persona rol. Herramienta que se utiliza para asignar la tarea a una de las personas que tienen asignado un respectivo rol configurado en esta herramienta. Se le debe asignar días y horas que tiene el usuario para atender esta tarea. El texto guía debe empezar con un verbo presente. Esta herramienta se utiliza cuando no se quiere balancear rol y se requiere seleccionar a una persona específica que tiene el rol asignado. Debe contar con al menos un rol creado en roles del menú roles como requisito para su utilización. Escalar. Herramienta que se utiliza para asignar la tarea de forma automática al usuario superior inmediato del usuario actual que tiene la tarea según la configuración jerárquica. Se le debe asignar días y horas que tiene el usuario para atender esta tarea. El texto guía debe empezar con un verbo presente. Debe contar en el organigrama con un responsable como requisito para su utilización. Bifurcar flujo. Herramienta que se utiliza para crear de forma automática un subproceso al proceso actual,
adicionando al número de tarea, el identificador del subproceso, que cuenta con 2 caracteres seguido de un correlativo desde 01 hasta 99. Se debe seleccionar el subproceso creado, adicionar una descripción del subproceso a ser llamado y un código identificador de 2 caracteres. Debe contar con un subproceso diseñado como requisito para su utilización. Esperar flujo, herramienta que se utiliza para esperar que un subproceso creado de forma automática en el proceso termine, debe hacer referencia al identificador que se le puso al subproceso. Se adiciona un mensaje que indique que el subproceso no ha finalizado. Debe contar con bifurcar flujo diseñado como requisito para su utilización. Formulario electrónico, herramienta que se utiliza para seleccionar el formulario que debe ser creado en el menú Formularios. Solamente se elige el formulario a ser utilizado en el lugar que se requiere del proceso. Se recomienda adicionar un hito que indique que el formulario ha sido registrado después de esta herramienta. Debe contar con al menos un formulario creado en el menú Formularios como requisitos para su utilización. Hoja de ruta electrónica, herramienta prediseñado que contiene contenido de formulario. Se tienen 2 opciones, hoja de ruta de entrada, hoja de ruta de salida. Esta última cuenta además con un generador de CITES automáticos que se basan en la abreviación de la jerarquía a la cual pertenece el usuario que está registrando, seguido de un correlativo y finalmente la gestión. Sin requisitos para su utilización. Condición automática, herramienta que nos permite avanzar el flujo sin la intervención del usuario. Se configura desde un formulario mayormente, para poder tener 2 salidas posibles y que el flujo del proceso siga por una u otra opción dependiendo de lo que se seleccione en el formulario al cual se hace referencia. Se recomienda poner un hito después de cada salida de esta herramienta indicando qué acción se tomó. Debe contar con un formulario, variable u hoja de ruta diseñado antes en el proceso como requisito para su utilización. Agendar tarea, herramienta que nos permite agendar la tarea del usuario responsable para que pueda cumplir con alguna solicitud que se requiera en el proceso en un tiempo determinado. Se agenda para que el control de tiempos del eFlow considere la fecha de la agenda para notificar cuando esté en retraso de atención. Tiene las opciones de tipo llamada telefónica, reunión, tarea, tarea de envío de información. Se debe adicionar el texto de la tarea a agendar, sin requisitos para su utilización. Derivar con copia, herramienta que de forma automática envía una copia a las personas que están asociadas con el usuario, lo cual se configura en asignaciones de usuario. Seleccionando el rol a ser balanceado, que también se configura en asignaciones de usuarios para adicionar los roles que serán listados para seleccionar la derivación. La copia que le llega de forma automática al rol elegido, permanece actualizando sus estados mientras la tarea está abierto o derivado. En caso de que la tarea se cierre, las copias desaparecen de todos los usuarios a los que se les notificó. Debe contar con creación de variable, relaciones fijadas con personas en usuarios, personas para copia asignadas en roles, como requisito para su utilización. Documentación apoyo, herramienta que nos sirve para poder adicionar plantillas de Word, Excel, PDF o HTML simple, para que en el apartado de documentación de apoyo dentro del proceso ejecutado del eFlow, nos aparezca cuando el proceso lo indique, para poder abrirlo y utilizarlo. Se recomienda que antes de colocar una documentación de apoyo, se tenga un usuario asignado en el proceso, al cual se le indique que realice su tarea utilizando la documentación de apoyo. Debe contar con archivos de apoyo preparados, ya que estos no deben ser modificados en el tiempo, como requisito para su utilización. Elementos de eFlow. Pestaña del elemento Atender. La primera pestaña con la viñeta Atender es la única que va cambiando según la etapa en la que se encuentre dentro del flujo asociado a la tarea que está siendo atendida. La estructura de eFlow permite los siguientes tipos de bloque y por lo tanto, las diferentes posibilidades de despliegue en esta pestaña. Bloques de atención de tareas. eFlow permite que se realicen asignaciones automáticas mediante roles o asignaciones manuales a través de asignaciones individuales a personas. Estos bloques derivan en una asignación de tarea al siguiente responsable con una instrucción específica de una acción que debe ser ejecutada. Formularios electrónicos. Esta funcionalidad presentará en la pestaña Atender un botón con el nombre del formulario en el que se le serán solicitados al usuario distintos campos de información que fueron previamente establecidos al momento de la creación del flujo de proceso. Existen distintos tipos de campo que pueden ser utilizados en los formularios, como ser campos de texto, campos numéricos, campos de fecha, listas de opciones, checkboxes e incluso campos de documento. Todos los campos tienen la opción de ser configurados como optativos o obligatorios. EJ. Formulario de clientes con los campos de nombre del cliente, teléfono, correo electrónico, tipo de cliente, etc.
Bloques de calendarización. Todos los bloques de atención de tareas tienen desde su configuración inicial un plazo de tiempo en el que la actividad asignada debe ser realizada. Cuando el tiempo sobrepasa este límite preestablecido, se disparan las alarmas correspondientes. En el caso que la actividad asignada depende de agentes externos y que no dependa únicamente de la persona a la que ésta fue asignada, eFlow trae consigo un bloque de calendarización, mismo que permite reprogramar la actividad para que los tiempos asignados se cambien. En estos bloques se abre una agenda en la que se debe escoger la fecha y hora en la que se estima será terminada la actividad, el tipo de tarea que está asociada a la actividad y el periodo de tiempo que tomará realizarla. Una vez realizadas todas las acciones exigidas por la pestaña Atender, el usuario deberá presionar el botón Avanzar. Bloque de decisión. En este tipo de bloque, el sistema plantea en la pestaña Atender una pregunta que debe ser contestada por el usuario para que en función a su respuesta, el flujo siga por una ruta u otra. Hoja de ruta. eFlow es además de un workflow, un gestor de correspondencia de entrada y salida. Por este motivo, tiene implementados dentro de sus opciones de bloque, los relacionados a la captura de datos para las hojas de ruta de entrada, en caso de que se desee registrar la información de una carta externa que llega a la organización o las hojas de ruta de salida, mismas que son utilizadas para el registro de la información de las cartas salientes. Cuando el usuario deba registrar una hoja de ruta, el sistema desplegará el icono y junto a este, el tipo de hoja de ruta que debe registrarse. eFlow tiene además la funcionalidad de generación de CITs, esto para uniformar y automatizar este proceso que muchas veces es manual y puede generar errores de duplicidad. Esta opción está disponible únicamente en el caso de las hojas de ruta de salida. Pestaña del elemento Workflow. En esta pestaña, se desplegará gráficamente el workflow que fue previamente diseñado por el área con las autorizaciones correspondientes y que es el que guía el desarrollo de las actividades en la tarea elegida. Este diagrama desplegará toda la secuencia marcando con color verde todos aquellos bloques que ya hayan sido ejecutados por sus responsables y en rojo el bloque en el que se encuentra actualmente la tarea. Pestaña del elemento historial. En la pestaña historial se despliega el registro de todas las actividades y comentarios registrados para la tarea con el detalle de fecha, hora, responsable y descripción del bloque de flujo para cada caso. Es un buen indicador de actividades realizadas en un proceso para temas de auditorías. Pestaña del elemento análisis. En esta pestaña se despliegan algunos datos para identificar el comportamiento de la organización durante la atención de la tarea en ejecución. Los principales parámetros que esta pantalla muestra son los referidos a los tiempos que cada persona que participó de la tarea retuvo consigo la misma. Esta información es relevante al momento de identificar los cuellos de botella, conociendo con exactitud qué persona y por lo tanto qué área es la que mayor demora agrega en la atención de requerimientos en la empresa. Toda esta estadística agregada es la que se refleja en los dashboards gerenciales. Pestaña del elemento Documentos. La biblioteca de documentos permite tanto registrar como consultar los documentos que han sido introducidos como parte de la tarea, esto con fines de documentación y de apoyo en la toma de decisiones en etapas posteriores de la atención de la misma. Admite adición de documentos en los formatos generales de Office, como PDF y otros, pudiendo utilizar también compresores de documentación. Para subir archivos comprimidos al sistema. Pestaña del elemento Subtareas. La opción Subtareas permite generar subflujos a partir de otros workflows generados y habilitados en el sistema. Por ejemplo, para la atención de una correspondencia de entrada que tiene un flujo establecido, es posible que sea necesario emitir un informe, mismo que puede ser gestionado mediante otro flujo de trabajo distinto pero que está asociado a la tarea madre de correspondencia, para este caso. Si no se tienen registrados flujos de subtareas, no se mostrará ninguna opción especial en esta pestaña. La herramienta Bifurcar del sistema genera de manera automática los subprocesos definidos en el proceso, y estos aparecen en este apartado. Pestaña del elemento Copias. La pestaña de copias permite crear tareas en las bandejas de otras personas que van reflejando el estado de las tareas originales, esto para fines de conocimiento de las personas elegidas como destino de la copia. La herramienta Derivar con copia del sistema genera de manera automática las copias a los usuarios que están configurados en el proceso. Pestaña del elemento Formularios. En esta pestaña se despliegan todos aquellos formularios que hayan sido registrados previamente en la atención de la tarea. Estos contienen toda la información que haya sido establecida como obligatoria y que fue capturada en su momento, pudiendo estar compuesta por campos de texto, números, fechas, listas de selección, checkboxes o documentos. Los formularios son creados en el menú Formularios y son configurados en el proceso, para que el responsable que requiera llenar los formularios con datos, sea el que se encargue de ese trabajo a ser cumplido en el proceso. Pestaña del elemento Hoja de ruta de entrada.
Cuando se trata de una tarea asociada a un flujo de correspondencia de entrada, se habilitará la pestaña correspondiente donde se desplegarán los datos capturados al inicio de la misma. La información en detalle que será exigida al momento de la captura de la carta es la siguiente: fecha y hora de captura. Clasificación: listas, que es totalmente parametrizable de acuerdo con requerimientos de la empresa. Número de guía, donde se captura el dato si la correspondencia llega por courier. Fecha del documento, donde se consigna la fecha impresa en la cabecera de la carta. Origen, donde también se pueden parametrizar los posibles orígenes de las cartas. CITE, que permite capturar el número asignado por el emisor y que luego será utilizado por eFlow para fines de búsqueda. Datos del remitente, donde se capturan el nombre, cargo y empresa de la cual proviene la carta. Referencia, campo que por defecto contiene la descripción de la tarea pero que puede ser modificado por el usuario que captura la hoja de ruta. Datos del destinatario, donde se despliegan el área funcional y en base a esta, los usuarios que pertenecen a la misma. Correspondencia digitalizada, campo que permite el escaneo y registro del documento digital para facilidad del envío de la carta, archivando la física en un lugar seguro. Pestaña del elemento hoja de ruta de salida. Esta pestaña tiene la misma funcionalidad que la hoja de ruta de entrada, con la diferencia que es capturada en los procesos de despacho de correspondencia. Los campos que se capturan en este caso son fecha y hora de captura. Clasificación: listas, que es también parametrizable. Número de guía, donde se captura el dato si la correspondencia será despachada por courier. Fecha del documento, donde se consigna la fecha impresa en la cabecera de la carta. Origen, donde en el caso de correspondencia de salida se despliega el nombre de la empresa. CITE, campo que además de recibir un CITE manual, permite generar uno automáticamente. Datos del remitente, donde en principio se despliega el nombre del usuario que está procesando la tarea. Puede ser modificado eligiendo el área y luego el nombre. Referencia, campo que por defecto contiene la descripción de la tarea pero que puede ser modificado por el usuario que captura la hoja de ruta. Datos del destinatario, donde se despliegan nombre, cargo y empresa del destinatario de la carta. Correspondencia digitalizada, campo en el que se puede registrar la carta que se está despachando al destino.